Bien, muy buenas tardes. Para mí es un placer saludarlos. Mi nombre es Jorge García, yo soy profesor de composición y de materias teóricas del Departamento de Música de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Soy el profesor representante del Departamento de Música de la Escuela de Posgrados y para mí es un inmenso placer saludarlos hoy en la clase 138 de las clases abiertas pues, organizadas por la facultad, cosa que nos emociona muchísimo. Las clases abiertas han funcionado como un espacio muy chévere de diálogo, no solamente en cuanto a las particularidades de, no sé, de lo que se discute, sino también eso nos ha permitido como tener ese contacto con personas de diferentes instituciones, de diferentes contextos, ¿sí? Y ese espacio que se ha generado de intercambio de ideas ha sido una digamos, de los aspectos que más me han alegrado, ¿sí? De poder como ver con diferentes colegas, con diferentes personas y precisamente como poder abrir las discusiones no solamente dentro de los círculos cerrados de discusión, sino también hacia el público en general. Hoy me encanta tener como anfitrión, como presentador principal a el profesor Sergio Ospina. Sergio es investigador y profesor postdoctoral de la Universidad de los Andes. De hecho, desde el próximo año estará como profesor asistente de musicología en el Jacobs School of Music de Indiana, en los Estados Unidos. Y para hacer un pequeño, digamos, una pequeña presentación de su perfil, quisiera leerles como el bio. Sus investigaciones se concentran en la primera mitad del siglo XX, en especial en temas relacionados con tecnologías de grabación y reproducción mecánica del sonido, el jazz y la música popular de América Latina. Es el autor de dos textos, El dolor que canta y los fonógrafos ambulantes en prensa, así como varias publicaciones que han aparecido en revistas y libros de distintos lugares del continente. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Cornell y la Universidad de los Andes, y ha sido galardonado con la mención de honor del Premio de Musicología de Casa de las Américas en el 2020, asimismo como el Premio Otto Meyer Serra en el 18 y acaba de recibir el Premio Klaus Wachsmann de la Society of Ethnomusicology por su investigación sobre pianos automáticos en Latinoamérica, uno de los temas que de hecho yo creo que con Sergio nos cruzamos bastante en términos de nuestras investigaciones, en términos de nuestros intereses dentro de la tecnología musical. Qué machera, Sergio. Sergio es pianista y director de Palo Negro, el ensamble de música latinoamericana y jazz latino, con quien grabó recientemente el álbum Two Minutes Apart, disponible en todas las plataformas digitales. Sin más preámbulos, yo quisiera pues, presentarles a quienes no conozcan a Sergio, ya muchos lo conocemos. Sergio es todo un rockstar dentro del mundo de la musicología. Entonces, Sergio, súper bienvenido. Muy felices de tenerte a bordo aquí con nosotros. Hola Jorge, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a la facultad, a Patricia, a Liliana, a Luis, a todos los que han estado detrás de estas clases. Realmente me honra mucho participar acá y, pues estar en la casa hablando de lo que a uno le gusta, pues me llena de mucha alegría. Entonces, como Jorge les contaba, dentro de las varias cosas que he estado mirando recientemente, este tema de las pianolas, pues me ha traído, digamos, un montón de satisfacciones académicas. Eso del premio que contaba Jorge acabó de pasar, fue apenas el sábado, lo anunciaron en la Society for Ethnomusicology y fue una gran sorpresa, fue pues algo que todavía estoy tratando pues como de aceptar, como de pellizcarme, si es cierto, porque pues es como una de esas menciones
que uno no esperaría como tan temprano en la carrera de uno, pero me hace muy feliz. Y es una muy grata coincidencia que justamente hoy vayamos a hablar de pianolas. Entonces, de eso es lo que les quiero contar hoy con este cuento de los, que lo llamamos para esta vez los pianistas fantasmagóricos. Entonces voy a empezar aquí compartiendo mi pantalla, espero que lo estén viendo acá. Y porque justamente se trata de explorar el mundo de estos instrumentos musicales que, como lo pueden estar viendo allí en esa imagen que está pasando, generó un montón de ansiedades a comienzos del siglo XX. O sea, estos aparatos, estos pianos que se tocaban solo como su gran momento en el mundo a comienzos del siglo XX. Fue una cosa que prosperó sobre todo desde 1900 como hasta 1930, cuando llega la Gran Depresión. Esta industria ya no se puede recuperar y justamente va a ser el lugar de las, digamos, para que cojan vuelo ahí sí los fonógrafos y la industria del disco como tal. Entonces, en cierto modo, las pianolas terminan siendo como para ponerlo en los términos de una investigadora que se llama Georgina Bourne, como ciertos perdedores materiales en la historia de los objetos, porque, digamos, ¿quién sigue usando pianolas hoy en día? Pero, y en cambio, los discos y la reproducción del sonido grabado va a ser uno, digamos, de esos ganadores que simplemente se sigue renovando en sus plataformas, en sus formas de, digamos, de comercializar, etcétera. Pero sin embargo, se trata también de volver a este mundo de estos pianos automáticos para ver lo importantes que fueron en su momento y también todo, digamos, el universo cultural que se gestó alrededor de ellos. Entonces yo quiero empezar mostrándoles esta caricatura aquí, que fue una de las cosas que me inició mucho con esta investigación. Para quienes quizás algunos lo recordarán de su infancia, es Lucky Luke, ¿sí? Que era uno de estos personajes muy famosos de las caricaturas, que tenía un montón de aventuras allí en el lejano oeste, pero curiosamente aquí está haciendo esto que ustedes ven acá, está como simulando una creación sui generis de estos rollos de pianola, que como vemos, así era que funcionaban esos pianos automáticos. La información era por una serie de orificios que estaban en una tira de papel, y esa tira de papel iba dando vueltas y por medio de un mecanismo bastante complicado, eso terminaba produciendo música. Y entonces de lo que quiero ver acá es un poco como cierta intersección de historias y de perspectivas, ¿no? Porque cuando lidiamos con un instrumento musical como estos, pues tenemos por un lado, diríamos, la historia tecnológica del instrumento, lo que pasa en términos mecánicos, pero al mismo tiempo otras dos historias que convergen, y una es la historia comercial, ¿sí? Cómo se gestó un negocio alrededor de esto, y por otro lado, la historia cultural y particularmente la historia de la recepción de estos aparatos, ¿sí? Que como Lucky Luke aquí en esta caricatura tiene que ver muchas veces con la creatividad, ¿sí? Y de muchas industrias locales, particularmente en América Latina, para crear contenidos musicales a partir de esa tecnología, utilizando todo tipo pues de estrategias creativas para sacar eso adelante. Muchas veces hacían los rollos, era con con los textiles, cogían los mismos textiles para hacer los distintos orificios, y muchas veces ahí ponían músicas locales o músicas internacionales, aquí como Luke Luke, que en el chiste pues le está disparando a esa tira de papel, y de repente lo que creó, dice él, fue la marcha nupcial de Chopin. Entonces quiero tratar en el ratico que tengo, pues de tratar de ver esas tres historias, cómo se encuentran. Entonces, esto nace de dos artículos que están circulando por ahí, y lo traigo simplemente a colación en caso que quieran profundizar sobre el tema, pero además porque desafortunadamente el ámbito de las pianolas ha sido muy poco investigado para el contexto latinoamericano, ¿sí? En general, si uno mira lo que fueron las tecnologías de reproducción de sonido a comienzos del siglo XX, donde en su momento estas pianolas, digamos, compartían el escenario mediático con cine mudo, por un lado, con la fotografía, pero especialmente con los discos y los cilindros.
En términos de investigación, de todas formas hay un desbalance, ¿sí? Porque hay muchas investigaciones sobre la industria fonográfica, incluso sobre el cine, lo que está pasando, y esto, como decía al comienzo, termina siendo un poco olvidado. Y sin embargo, cuando uno mira lo que hay de documentación al respecto, también uno se cae como lo que yo llamo cierta suerte como de espejismo historiográfico, ¿no? Porque uno se lleva encuentra una multitud de fuentes que están en inglés, que tienen que ver con Estados Unidos y Europa, y uno puede hacerse como la falsa imagen de que esto de las pianolas fue algo que tuvo que ver exclusivamente con los Estados Unidos Europa, o Europa, pero en realidad no, en realidad fue una tecnología que tocó de cerca, digamos, las sensibilidades cotidianas de muchas personas alrededor del mundo y particularmente en América Latina. E incluso algunas de las cosas, digamos, de los argumentos que yo trato de llevar a colación en estos artículos es que aunque poco se conocen las pianolas hoy en día, poca gente habla de eso, salvo, digamos, en recreaciones nostálgicas. De pronto algunos han visto pianolas a los que les gusta Westworld, ven que ahí al comienzo sale una pianola en algún momento, o en una que otra anécdota histórica, pero en realidad no suelen aparecer mucho. Y sin embargo, una de las cosas que yo pienso es que fue justamente como el éxito comercial de estas pianolas a comienzos del siglo XX lo que ayudó a que la gente se familiarizara con una serie de sonidos que se suele llamar sonidos acusmáticos, ¿no? Son estos sonidos que uno escucha pero no ve, ¿sí? Hoy en día, en el ámbito de la música electroacústica, esto es una categoría especial, pero a comienzos del siglo XX, eso se refería particularmente a estos sonidos que salían de un fonógrafo, ¿no? La gente estaba loca porque era una experiencia muy difícil escuchar una voz que salía de una de estas máquinas, de una de estas bocinas y decir, ¿y de dónde viene eso? O al mismo tiempo, uno de estos pianos que se tocaba solo. Por eso el título de este artículo allí, Ghosts in the Machine, o los fantasmas dentro de la máquina, porque era una experiencia muy recurrente para la gente, pues llegar a todo tipo pues, de explicaciones como metafísicas y sobrenaturales al respecto. De allí lo de los pianistas fantasmagóricos, ¿sí? Muchas propagandas para promocionar pianolas, justamente a veces traían figuras de un Beethoven medio fantasmagórico que estaba tocando uno de los pianos, y entonces el piano tocándose solo a veces era una estrategia comercial para decir, mire, es como traer de regreso el alma de Beethoven, y mucha gente pues evidentemente se comía el cuento. Pero digamos un poco con estos artículos yo he tratado de traer a América Latina a estas conversaciones, y quizás esto es de lo primero que se ha publicado sobre el tema acerca de la región. Entonces, este es uno que tiene que ver justamente con esas historias como comerciales y culturales de la recepción de estas pianolas en Estados Unidos, y hace poco salió otro donde miro más en detalle, digamos, el mundo de estas pianolas con relación a lo que algunos llaman el posthumanismo, es decir, cómo estas máquinas terminan siendo muchas veces como un apéndice del ser humano a la hora de poder hacer cosas que trascienden la capacidad de lo humano, y de eso hablaremos también en un rato. Bueno, si alguno está interesado en alguna de estas cosas, me puede mandar un correíto y fácilmente leo estos artículos si los quiere leer. Entonces, en el rato que me queda, y voy a tratar de no demorarme mucho, porque quisiera pues poder tener un rato para conversar con ustedes, contestar preguntas si las hay. Quisiera concentrarme en estas tres cosas. Mira, empezar por 100 años de soledad como un punto de entrada, porque al lado de Lucky Luke fue algo que me llevó justamente a pensar este mundo. Como recordarán, en algún momento allí en la novela, la pianola llega a Macondo, y creo que de ahí hay unos insumos bien interesantes para pensar la historia cultural de América Latina a comienzos del siglo XX. Después, en la segunda parte, quiero rápidamente que pensemos un poco la historia mecánica de estos instrumentos, y especialmente los distintos tipos de instrumentos que había, o de tipos de instrumentos a nivel de pianos automáticos, y también como las cosas que se podían hacer con esos instrumentos musicalmente. Y por último, algunas anotaciones breves con respecto a la historia de la recepción de esos instrumentos y cómo se tejió cierta suerte de industria local con los rollos de pianola, ¿sí? Que recordemos eran como el equivalente de lo que eran los discos en su momento. Y es que valga la pena decir que cilindros, discos planos y rollos de pianola realmente compartían lo que una gente llama el mediascape, o el paisaje de los medios de comunicación en ese momento, incluso varios años antes
digamos, de la consolidación de la radio como tal. Y el cine hablado, por supuesto. Entonces empecemos con Macondo, ¿sí? Y aquí vamos a leer unos pasajes de 100 años de soledad y algunos, pues, supongo que muchos de ustedes ya conocen la historia, pero entonces vale la pena recordar esto, cómo es que llega la pianola a Macondo. Y para poner un poco en contexto, esto es en el capítulo 4 y es justo después de que Úrsula, que era la, digamos, la esposa de José Arcadio Buendía, se hace un viaje muy largo buscando a su hijo mayor que se había escapado con los gitanos en medio de ese camino encontró, digamos, la ruta o lo que conectaba Macondo con el mundo exterior, porque hasta ese momento Macondo era una, digamos, una villa muy aislada, ¿no? Y entonces eran solamente como estas tropas de gitanos que pasaban muchas veces maravillando el mundo con el hielo primero, después con los daguerrotipos o la forma de hacer fotografías, pero una vez Úrsula encuentra esa conexión con el mundo exterior, empiezan a llegar un montón de mercancías modernas y entonces ahí es cuando Macondo empieza a convertirse como cierta metáfora de América Latina en su encuentro con la modernidad y en el proceso, digamos, de modernizarse de forma bien idiosincrática. Entonces, esto pasa en el capítulo 4. Entonces dice, la casa nueva, están hablando de la casa de los Buendías, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a este propósito, trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas había encargado costosas menesteres para la decoración y el servicio y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola. Entonces también nos podemos situar justamente en el mundo de, digamos, de esta modernidad hedonística de comienzos del siglo XX, donde estos inventos son los que están cautivando a estas nuevas generaciones de jóvenes. Pero la historia sigue. La llevaron a pedazos y recordemos que el que llevó esta pianola fue un señor llamado Pietro Crespi, que era el enviado de la compañía de pianolas, quien la armó y todo eso, y además quien va a terminar viviendo en Macondo, ¿no? Como el extranjero, pues ahí en Macondo y con sus propias aventuras y tal. Les dice, la llevaron en pedazos, empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la vajilla de la Compañía de Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lámparas y palmatorias y floreros paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta a un experto italiano, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo y las enseñara a bailar la música de moda impresa en 6 rollos de papel. Entonces, básicamente solo tenían como 6 canciones. Cada rollo era como una canción. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar ningún testigo al milagro, colocó el primer rollo en la pianola y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquiades con la esperanza de obtener el daguerrotipo o la foto del ejecutante invisible, ¿sí? O el fantasma dentro de la máquina. Y sigue la historia. Bueno, entonces este mismo José Arcadio Buendía dice que destripó la pianola para descifrar su magia secreta. 2 días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, consiguió mal componer el instrumento. Entonces, y finalmente llegó el día de la fiesta. Se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una sábana blanca. Quienes conocían el piano forte, popular en otras poblaciones de la Ciénaga, se sintieron un poco descorazonados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile y el mecanismo no funcionó. José Arcadio Buendía se lo había tirado. Melquiades, ya casi ciego, desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su antiquísima sabiduría para tratar de componerlo. Al fin, José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado y la música salió
primero a borbotones y luego en un manantial de notas enrevesadas. Y lo que terminó pasando en la historia, si uno mira la descripción de García Márquez, es que puso el rollo al revés, entonces la música empezó a salir como hacia atrás, o sea, realmente era una música distinta a la que venía originalmente el rollo de piano. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron. Pero los porfiados descendientes de los 21 intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente eludieron los escollos del trastueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Entonces, eso es lo que pasa en 100 años de soledad y ese para mí fue el punto de partida para ver esto. Y además, no solamente para entender cómo funcionaba esto, sino para imaginar en primera instancia cómo pudo ser la historia de la recepción de estos instrumentos en América Latina. Porque como les decía, hay mucho al respecto en Estados Unidos, sobre todo las historias de las sorpresas, de la ansiedad que generaban estos instrumentos. Pero sobre América Latina había una gran sorpresa. Y cuando empecé a mirar en detalle las fuentes documentales disponibles, sobre todo muchos recortes de prensa, ahorita veremos algunos, pues me di cuenta que en realidad lo que pasó en la vida real a comienzos del siglo XX no distaba mucho, digamos, de este relato ficcional que hace Gabriel García Márquez. Y eso me terminó de sorprender, pero al mismo tiempo como que corroboraba muchas de las cosas que uno le escucha decir a Gabriel le escuchaba decir a García Márquez en sus entrevistas, ¿no? Como ustedes saben, él estaba, digamos, muy como que andando, navegando entre el mundo de la literatura y el mundo del periodismo, y él contó en algún momento que lo que terminó siendo 100 años de soledad al comienzo había sido una investigación básicamente de cultura popular sobre el Caribe colombiano e inclusive el Caribe más amplio, pero finalmente desistió y en algún momento incluso pensó en publicar algo así como un libro de sociología sobre el tema, pero decidió, y afortunadamente para nosotros, irse más bien por la ruta de la literatura y terminó saliendo 100 años de soledad y el resto pues de su obra. Entonces, aunque esto es realismo mágico y hay un montón de cosas ficticias, en realidad mucha de la gente y de los críticos literarios que han estudiado en detalle la obra de García Márquez, y yo creo que casi cualquiera de nosotros que lo haya leído, pues estará de acuerdo que esto termina siendo como un retrato de cultura popular, ¿sí? Y de los imaginarios y de las historias por las que ha atravesado América Latina, el Caribe, y particularmente en este caso, como decía, yo creo que es un espejo literario que ilumina mucho más allá de lo que encontramos en las fuentes históricas y nos permite pensar cómo pudo ser el encuentro de los latinoamericanos en su momento con este mundo de la reproducción mecánica, ¿sí? Donde no solamente están los pianos, sino los fonógrafos y otro montón de maravillas modernas que, digamos, trastocaron en los mundos culturales de la región a comienzos del siglo XX. Y otras dos ideas grandes con las que quiero empezar y cerrar esta sección es uno, es que la modernización para mí no es necesariamente una narrativa lineal, ¿no? No, a veces cuando piensa la relación entre tradición y modernidad, uno suele asumir que simplemente a veces se piensa como una historia teleológica, es decir, como una historia que tiene como un fin predeterminado, como que el curso natural de la tradición es modernizarse o de que todas las sociedades progresen hacia cierto estado moderno. Pero en realidad cuando uno mira las historias culturales que están detrás de la llegada de aparatos como esto, uno termina dándose cuenta que tradición y modernidad son más bien categorías, dirían los historiadores, contingentes, es decir, como que se construyen discursivamente en virtud de la relación de las unas con las otras. En otras palabras, algo no deja de ser tradicional, sino cuando algo empieza como a asociarse o a asumirse como moderno, ¿sí? E incluso eventualmente eso que en algún momento es moderno, después puede convertirse en parte de la tradición cuando llegan otros discursos, otras representaciones, otros objetos que ganan ese estatus de modernidad. Entonces termina siendo como un ciclo. Esto de la modernidad en América Latina, y García Canclini ha escrito sobre el tema y muchos otros, termina siendo más bien como un encuentro de temporalidades, un encuentro de parámetros culturales, ¿sí? García Canclini lo pone que nosotros estamos todo el tiempo entrando y saliendo de la modernidad. Y yo creo que es un poco lo que está pasando también con Nolas, porque en su momento eso era, digamos, el pináculo de lo moderno, y de repente, después de los años 30,
cuando viene la Gran Depresión, esto simplemente sale del imaginario cultural, sale incluso, digamos, de los recursos comerciales, y hoy en día las pianolas en buena medida son ya como, digamos, un símbolo de tradición, un símbolo nostálgico de la primera mitad del siglo XX, porque se siguen como reiterando estos ciclos de tradición y modernidad. Y por último, y pensando sobre todo en esta imagen de José Arcadio Buendía, que no se queda utilizando la pianola como es, que la desbarata, la palabra que utiliza Gabriel García Márquez es, la destripó y la volvió a armar, y cuando la volvió a armar, pues ya la música que sonó era diferente. Para mí eso también es una metáfora y un síntoma de lo que uno se encuentra en la documentación histórica, y es que en lugar de haber sido como receptores pasivos de estas músicas y de esta tecnología, realmente los latinoamericanos, y esto aplica para otras partes del mundo y no solo evidentemente para el caso de las pianolas, realmente estaban como apropiándose de esas tecnologías, de esos repertorios, y resignificándolos, ¿sí? Resignificando lo que algunos llaman el capital cultural, y eso es como un gesto decolonial, ¿sí? Muchas veces tendemos a pensar en las periferias, entre comillas, ¿sí? Digamos, o lo que algunos hoy en día llaman el sur global, siempre como una posición subordinada con respecto a Estados Unidos, a Europa o los poderes coloniales, y sin duda es cierto que siempre hay hay un imbalance de poder, que siempre los países, ciertos países del norte han tenido, digamos, una ventaja imperial, ha habido una perpetuación digamos, de estructuras de desigualdad, de inequidad, de jerarquía, de poder, etcétera. Al mismo tiempo, eso no significa que necesariamente las personas de América Latina simplemente sean receptores pasivos, sino que justamente ellos se apropian, y para mí, entre muchos síntomas de eso, es como las formas en que estos productos comerciales circulan en muchas direcciones. Entonces, si en primera instancia, digamos, las pianolas venían de Estados Unidos y de Europa hacia América Latina, digamos, allá se desarrollaron las máquinas, de todas formas, acá se generó una industria musical y de rollos de pianola, que después empezó a invadir esos mundos culturales y esos mundos sociales allá, ¿sí? Y no fueron solamente los rollos de pianola, sino también los discos que se grabaron con música latinoamericanas, que generaron cosas como la gran locura por el baile del tango, por ejemplo, en Francia y en Estados Unidos en 1913 y 1914. Entonces, digamos, no solamente la actitud de apropiarse y de resignificar estos que vienen del norte es cierta suerte de gesto decolonial, sino al mismo tiempo la circulación hacia otros sentidos, y la forma como también hay una invasión desde América Latina hacia el norte de estos dispositivos culturales y tecnológicos, creo que es una forma también como para repensar nuestras historias de lo colonial. Bueno, esas eran las tres grandes ideas con las que quería, digamos, mostrar aquí, y ahora solo quiero cerrar con estos dos grandes temas, el de lo de cómo estas pianolas, y por último el tema del comercio de esto en América Latina. Entonces, no tenemos tiempo aquí para mirar esto en detalle, pero realmente esto de las pianolas viene de una larga tradición de instrumentos mecánicos que quizás ustedes han visto en las películas, que tienen antecedentes en las cajas de música y un montón de dispositivos que muchas veces funcionaban en ferias ambulantes y cosas así. Básicamente esto funcionaba de la siguiente forma, ¿sí? Usualmente se pedaleaban con pedales parecidos a los de una máquina de coser, o había simplemente un impulso eléctrico, y eso lo que creaba era una succión de aire, ¿sí? Y esa succión de aire, digamos, encajada en una serie de válvulas de aire, creaba presión de aire, y esa presión de aire estaba contenida en el instrumento por medio de estas válvulas que están moviéndose todo el tiempo, y se ponía el rollo del papel, y había una tira. Y acá les voy a mostrar esto. Ustedes ven, esta es la tira de rollo de papel. Lo que está en los huecos del rollo del papel son las notas que han de sonar. Y lo que ustedes ven un poco traslúcido al fondo es el cilindro con un montón de huecos de la pianola. Cada uno de esos huecos es una tecla del piano. Entonces lo que pasa es que está el aire allí, digamos, atrapado, presionado, y cuando el rollo de pianola, el hueco en el rollo de papel coincide con el hueco en el cilindro que está al fondo, eso libera esa presión de aire, se escapa el aire. Esto hace que un dedo mecánico o un martillo mecánico
toque esa tecla del piano. Entonces, esto obviamente es una cosa muy sincronizada. Ustedes ven que si está más largo el hueco, significa que dura más tiempo sonando la nota, o después cuando ya está, vuelve a pasar el rollo de papel, pues se vuelve a crear esa succión o se levanta el martillete, y eso permite que estos pianos terminen sonando solos de esa forma. Entonces, habían tres tipos de estos instrumentos y los vamos a ver un poco históricamente. El primero que salió es este que ustedes ven acá, que es lo que se llamó la pianola como tal. El nombre original de esto era Piano Players. Ahorita vamos a ver que el otro es Player Piano, ¿sí? Y aquí se llama Piano Player porque simplemente es un aparato externo, como ustedes pueden ver ahí, que se coloca encima de cualquier piano vertical o un piano de cola, y cuando se coloca eso, el que está tocando la pianola empieza a mover las cosas y los dedos mecánicos tocan sobre un piano. Es decir, recuerden acá, esto es un mecanismo externo, ¿sí? Es un aparato externo con dedos mecánicos que se alcanzan a ver que tocan el teclado de cualquier piano que esté disponible por ahí. Y este primer aparato, el primero, digamos, que se hizo famoso comercialmente, fue el de una compañía llamada Aeolian, y ellos le pusieron a esto pianola. Pianola era solamente esto. Lo que terminó pasando es que ya cualquiera después se terminó llamando pianola, así como cuando uno le pone los nombres de las marcas, se convierte en el nombre genérico de la cosa, ¿sí? Como cuando uno era niño y en vez de pedir, la mandaban a la tienda y en vez de ir a comprar una crema de dientes, lo mandaban por una Colinos o una Colgate, ¿sí? Así le vendieran otra marca, ¿sí? Y esto es lo que termina generalizándose, pero pianola estrictamente era solamente este aparato. Entonces vamos a ver a mi gran amigo Rex Lawson, el que dirige el Pianola Institute allí en Inglaterra, y justamente él hace conciertos con orquestas tocando este aparato. Entonces, vean ahí un poco cómo funciona esto. Él con sus pies está bombeando, es decir, generando esta presión de aire, y con sus manos, y se podrán imaginar que esto es como Guitar Hero hace 100 años, ¿no? Con sus manos él está moviendo una serie de palancas con las que cambia la intensidad del volumen, el ritmo, la forma en la que está corriendo el rollo. Realmente está interpretando un instrumento como tal. Un petit morceau pour vous faire penser d'un des autres compositeurs renommés français. Voilà. Al final. Bueno, ahí vieron un poco los dedos mecánicos. Entonces aquí son estos dedos mecánicos externos los que están tocando el aparato al vez que él está bombeando ahí el instrumento. Hay muchos controles que él está usando con la mano. Yo toqué uno de estos instrumentos hace un año y realmente es algo muy difícil de interpretar. Hay uno de ellos que se llamaba The Metro Style, y esa es una que permite cambiar el tiempo. Entonces permite hacer crescendos, decrescendos, como variar la velocidad con la que está circulando el rollo. Y hay otro que se llama el Femodist, que servía era para equilibrar o cambiar el balance del volumen del registro bajo del piano o el registro agudo del piano, como para que a veces la melodía suene más fuerte o que a veces los bajos resalten más.
Entonces era algo que, digamos, cambió de las percepciones con respecto a lo que implicaba el entrenamiento del cuerpo para hacer música. Después lo que pasó es que estuve disponible como desde 1898. En 1902 lo que empezó a pasar, o más o menos desde 1902, incluso quizás fue un año o dos antes, ese mecanismo se le insertó dentro del piano. Entonces ya no era necesario tener un aparato adelante, sino el mismo piano ya tenía el mecanismo que tocaba solo, los dedos mecánicos incrustados dentro del piano. La mayoría de veces se trataba era de pianos verticales. Entonces lo único que tenía que hacer la persona ahora era, o sea, no lo único, era el mismo mecanismo de seguir bombeando, ¿sí? Pero ahora ya no era necesario un aparato adicional, sino todo estaba al interior del mismo piano. Y miren acá, como otro amigo que trabaja en este asunto, llamado Paul Johnson, nos muestra uno de estos rollos de prueba. Entonces hay tres cosas importantes que a lo mejor ustedes ya se están imaginando ahí. Bueno, lo primero es recordar que esos ya no son piano players, sino player pianos. Y este era quizás el modelo que más, digamos, se comercializó en el momento, que más gente tuvo, lo que uno encuentra mucho más hoy en día. Aunque es muy difícil encontrar un aparato de estos que todavía funcione, porque restaurarlo es muy difícil y vale mucho, mucho dinero. Y la mayoría de ellos es para pianos verticales. Pero era esto, o sea, y era muy común en la época, sobre todo porque era el predilecto para ambientar fiestas. Entonces, alguien siempre estaba bombeando ahí, cambiando la cosa, pero no era como el piano player, el primero que vimos, donde se necesitaba un dispositivo externo al piano para hacerlo sonar. Aquí ya todo está dentro del piano. Pero el asunto que seguramente ustedes se estaban imaginando acá es qué ser humano sería capaz de tocar una cosa como esa. ¿Sí? Imaginan, vemos momentos que hay acordes donde están tocándose hasta quizás 30 o 40 notas al mismo tiempo. Y es que justamente este mundo de las pioneras lo que nos está poniendo es lo que yo llamo bueno, dentro de este ámbito del posthumanismo, y es que realmente está excediendo la capacidad de lo que es humanamente posible. Pero además, y en último lugar, antes de ver el tercer tipo de instrumentos, es que aquí de todas formas tenemos como cierta relación visual que nos permite, o que le permitía a las audiencias en su momento como decir cómo se está produciendo el sonido. Entonces, es muy rara la experiencia de ver que las teclas se están tocando solas y sin embargo ustedes ven que hay un ser humano que está pedaleando ahí, ¿sí? Y entonces es como que uno puede establecer una relación entre una cosa y otra. ¿Sí? Y por eso es que esto fue un proceso progresivo para que la gente se acostumbrara a estos sonidos mecánicos o esta forma mecánica de hacer música. Porque 2 años después, en 1904, y aunque esto se popularizó fue más sobre todo después de 1912, ya aparecieron este tercer nivel o la tercera y máxima, digamos, escala de evolución tecnológica de estos instrumentos, y este es el famoso Reproducing Player Piano, o sea, o el piano que reproducía ya solamente con un impulso eléctrico sin necesidad de ser humano que esté pedaleando. En otras palabras, este es auténticamente uno de estos pianos que se toca completamente solo, y ustedes se imaginarán las ansiedades que esto generaba, no solo en su momento, sino hoy en día. Yo cuando vi una cosa de estas en vivo en directo por allá en un pueblito de Nueva York llamado Interlaken, con un coleccionista cuya casa es solamente aparatos mecánicos de este tipo, es una cosa fenomenal. De todas formas, uno no podía, y justamente yo escuché un rollo de Ernesto Lecuona tocando la comparsita, que fue un rollo que él mismo grabó. Porque cómo se hacían estos rollos de pianola, muchas veces se hacían industrialmente, o sea, manualmente, si sabían las notas y la duración de las notas, se iba abriendo los orificios manualmente, pero para estos instrumentos, la forma de hacerlo era que un pianista real tocaba
iba tocando su obra en el piano, y mientras iba tocando había un tipo de piano, esto es especial, que iba de una vez haciendo los huecos en el rollo de papel, o al menos haciendo las marcas, para que después otra máquina ya creara los rollos como tal. Pero también incluso hacía marcas sobre asuntos de expresividad, ¿sí? Cuando el pianista subía el volumen, bajaba el volumen, iba más rápido, más lento, todas esas cosas se registraban en el rollo de papel, y ellos lograron crear válvulas de aire adicionales para que el piano solo reproduciera también esos cambios de expresión. Es decir, lo que vimos en el primer video, que el señor tenía que hacer manualmente, aquí ya lo hacía automáticamente el piano solo. Entonces, mi experiencia fue muy viendo ese video, y que de repente el piano subía, bajaba volumen, y saber que eso lo había tocado el propio Ernesto Lecona era como una experiencia rara, como hasta medio espiritual, como que algo de Ernesto Lecona estaba ahí, porque incluso había una conexión física, porque él tocó un piano, y lo que él tocó generó esas marcas en el rollo de pianola que ahora yo estaba escuchando. Y entonces miren cómo funcionaban estos pianos, que efectivamente eran los pianistas fantasmagóricos. De Pachelbel ahí. Y hay muchos de estos. Indudablemente estos instrumentos eran muy caros, mucho más caros que los otros dos modelos, y en general mucho más caros de lo que podrían ser los fonógrafos o los discos, y eso va a terminar obviamente ayudando a que estos, luego de la Gran Depresión, su declive sea mucho más fuerte que la industria del disco, que también vio crisis, pero se logró recuperar. Y entonces esto generaba obviamente un montón de controversias en su momento, ¿sí? Muchos se oponían porque pensaban que era como hacer trampa musical, que cómo era que un pianista sí tenía que pasar años y años estudiando en el conservatorio, mientras que un pianista de repente solo tocaba, o sea, como que pedaleaba y ya le sonaba. Y hasta, como ustedes ven, propagandas como estas decían, no, mire, cualquiera puede tocar piano, mire lo fácil que es tocar, hasta un bebé lo puede hacer. Pero en realidad era un asunto muy complicado, sobre todo si se quería llegar como a estos niveles de expresividad. O sea, básicamente era, para los que están en el ámbito de la música, como un tipo de performance practice diferente, ¿sí? Que desafiaba muchas de las convenciones anteriores, pero al mismo tiempo inauguraba muchas cosas nuevas con respecto a lo que se podía hacer musicalmente. Y particularmente frente a eso último, terminamos llegando a esto. Entonces, es como explotar la capacidad de las pianolas para producir música que sería imposible tocar por un ser humano como tal. Y quizás el compositor más famoso de música para pianolas fue justamente Conlon Nancarrow, ¿sí? Porque Stravinsky y Gershwin y otros grabaron rollos de pianola, o adaptaron su música para rollos de pianola, pero Nancarrow compuso música para la pianola como tal, o sea, producía los rollos, realmente ese era su ámbito de composición. Y entonces esto nos plantea varias, digamos, todas estas preguntas que aquí pues no tengo el tiempo de hablar en detalle, pero que tienen que ver justamente con esta expansión de la capacidad humana que permite las pianolas por un lado, también el debate sobre que estos instrumentos también están almacenando sonidos, entonces son como también un tipo de tecnología fonográfica, así como los discos, digamos, guardaban en los surcos que se hacían las agujas en los discos, ahí está la información que después se reproducía, aquí también lo hacían en el medio de estos orificios de los rollos de pianola, entonces también era como una tecnología de almacenamiento musical, pero además nos pone un problema con esta distinción que tenemos entre lo análogo y lo digital, porque indudablemente era una tecnología análoga, o sea, ahí está pasando, hay una relación física directa entre el material que produce la música, el rollo, y la música que se está escuchando o el instrumento que lo está haciendo, pero también es al mismo tiempo digital, porque digamos, esto es una anticipación de un código binario, o sea, básicamente esto es una cosa de ceros y unos.
hueco o no hueco, y así es que suena. Y cuando uno mira, para los que están familiarizados con la tecnología MIDI y vieron ahorita el rollo, seguramente o van a ver eso parece casi que el mismo tipo de secuencia que vemos en el computador cuando trabajamos con tecnología MIDI. Entonces, eso justamente nos pone en problemas, pero más allá de los problemas, yo creo que es una tecnología muy importante justamente para tender puentes entre estos mundos análogo y digital que definieron la industria musical en el siglo XX. Entonces, escuchen esto de Cullen and Carroll, un estudio para pianola específicamente, y ustedes van a ver que esto ya trasciende cualquier capacidad de ejecución por un ser humano. Ahí está Nan Carroll, y ahí empieza a colocar el rollo, como lo complejo pues de la máquina que él tenía para sus rollos. No es solamente, digamos, la información de las notas que se tocan y la duración, sino como este juego también con las dinámicas, los matices, la velocidad, el mayor volumen en un registro o en otro. Y él no solamente sacaba los rollos de pianola, sino también están las partituras de esto, ¿no? Que, algunas se han intentado tocar, pero en general esto hace parte como de un nuevo ámbito de interpretación, digamos, que exige lo que yo en este otro artículo llamo la interacción entre los humanos y las máquinas para que estas musicalidades sean posibles. Listo, y por último, y para cerrar y poder conversar un ratico si tienen tiempo, lo que yo he mirado de la recepción y el comercio de los rollos y estos instrumentos. Y particularmente yo me he centrado en lo que fue la industria norteamericana en América Latina. Y por digamos, un par de ideas grandes o razones grandes, allí tienen que ver un poco, por un lado, digamos, que esto hace parte de esta agenda de intervencionismo y de imperialismo norteamericano a comienzos del siglo XX, o sea, lo que estaba pasando en términos de la diplomacia del dólar, vamos, la política del garrote de Roosevelt, el intervencionismo en distintos lados del país, la misión Kerrimer, todo eso, digamos, esto de las pianolas y lo que pasa con la industria del disco es un corolario. En otro trabajo yo hablo incluso de que los imperios de compañías como Victor o de compañías como Aeolian de los pianos son como la contraparte imperial comercial de las jugadas imperiales políticas que está haciendo Estados Unidos en su intervencionismo en América Latina y tratando pues de posesionarse, digamos, como el actor político más fuerte y económico más fuerte de la región. Pero además esto también hace parte, digamos, de una competencia más amplia con Europa por estos mercados de América Latina, ¿sí? Y es que justamente esta década y este periodo de las pianolas va a ser justamente el momento clave donde Estados Unidos, antes y después de la Guerra Mundial, logra pasar de estar económicamente detrás de las potencias europeas a ponerse por delante. Y ustedes saben pues, todo lo que la guerra les facilitó en esas intenciones. Y las pianolas, entre otras industrias, digamos, son un testimonio claro de eso, justo como en el transcurso de la década de 1910, Estados Unidos empieza estando por detrás de Europa manufacturando pianos en general y pianos automáticos y de repente pues toma la delantera y también se convierte como en el referente primordial pues de esto en la región. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo también he explorado esto en el sentido de ver haciendo digamos, la analogía con lo que pasa en el mundo de los computadores hoy, con esta idea del hardware y del software, ¿sí? Que, digamos, en buena medida o casi exclusivamente, Estados Unidos tenía el monopolio del hardware, es decir, de las máquinas, las pianolas, todas ellas se producían, las fabricaban en Estados Unidos. Pero en cambio esto del software, que en este caso serían los rollos de pianola,
ahí sí surgieron unas industrias muy dinámicas en la región que empezaron también a incursionar en una serie de repertorios y de músicas locales y de cosas bastante interesantes. Entonces, para mirar un poco esto de la recepción, miren esta cita. Esto es de un periódico en Río de Janeiro, en 1902. O sea, ya en 1902 habían pianolas, pero miren cómo lo recibía la gente con estas ansiedades. Entonces, bueno, va a tratar de traducir simultáneamente del portugués. Dice, un palacio artístico que domina toda la ciudad de Río de Janeiro recibió un órgano Eolian, o sea, la marca, y una pianola, dos instrumentos mecánicos de la industria norteamericana, dos monstruosidades que reproducen todas las composiciones de los grandes hombres, fugas de Bach, sonatas de Andersen, conciertos de Rubinstein, 6,000 piezas, las cuales dependen apenas del impulso de los pies, como las máquinas de coser, para reproducirse. No tocadas como por un pianista, sino para satisfacer los oídos de la misma forma que los ojos se satisfacen con las buenas fotografías de cuadros y estatuas. Y aquí viene como el tema de la recepción. Digo que sería una desgracia, este periodista, que si 2 siglos de estudios pacientes fueran algún día destruidos por lo mecánico o por la mecánica, y que ese instrumento es la mayor de las infamias, abominable, estúpido, corruptor e inmoral, esos aparatos diabólicos que merecen la purificación del fuego. Entonces, bueno, esto es una cita entre muchas que hay por ahí, uno ve como toda una escala de valores y de ideas y de ansiedades para reproducir estos aparatos, desde la emoción cosmopolita del que quiere recibir todas estas maravillas tecnológicas, hasta mucha gente que siente que esto está amenazando como las buenas costumbres del quehacer musical. Y esto pasa en todo el continente. Hay citas interesantes de periódicos en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en México, que están mostrando cómo a las personas les costaba como asimilar los nuevos parámetros de interpretación musical y de posibilidades musicales que imponían estos instrumentos. Entonces, y además también estaba el rollo de cómo movilizar un aparato como eso en las geografías latinoamericanas. Esta fue una foto que salió en una revista norteamericana, The Music Trade Review. Y entonces era cómo estaban llegando estas pianolas ahí a lomo de caballo y de mula, ¿sí? A las montañas de Jericó, en Medellín, ¿sí? Y Fernando Gilaraki, un investigador muy bien importante en Colombia, como que cuenta algunas de esas historias, como tenían que haber cuadrillas de muchos hombres subiendo por las montañas de Colombia, transportando esos pianos que venían en barco hasta puertos como Honda, pero después había que subirlo a caballo o con simplemente 10 y 20 personas a pie, y tomaban turnos para que finalmente eso se instalara, y efectivamente fueron muchos los pianos que de hecho ya venían llegando desde el siglo anterior, pero ahora a eso se le sumaban también las pianolas. Y es como esto, a pesar, digamos, de lo complicado, de lo grande, de lo costoso, de todas formas se incorpora digamos, en la vida cotidiana, ¿sí? Lo que mi amigo portugués João Silva llama la mecanización de la vida cotidiana. Y el otro ámbito tiene que ver justamente con las historias comerciales que hay detrás de todo esto. Entonces, al mismo tiempo que estas compañías norteamericanas tratan de cautivar clientes en América Latina, adaptan sus estrategias, tratan de jugar contra los estereotipos que había contra lo norteamericano, la resistencia contra el imperialismo norteamericano, y incluso uno cuando mira estas historias de estos comerciantes, uno ve un montón de historias de los estereotipos de los latinoamericanos, que todo lo dejan para mañana y que hay que adaptarse pues a esa forma de hacer negocios. Y lo que yo encuentro, para hacer la historia muy corta, es que él les termina por medio, digamos, de estrategias de sensibilidad cultural, diríamos, pero también de invasión económica, les termina saliendo el negocio, y entre 1902 y 1917 se ponen a la delantera en el negocio, venciendo a sus principales adversarios comerciales, que eran los alemanes. Entonces, acá simplemente unos cuadritos para ver cómo empieza a repuntar la venta de estos instrumentos por todo el mundo de parte de Estados Unidos, ¿sí? Y que América Latina, digamos, está, digamos, muy a la cabecera, casi tan cerca como Europa, importando estos instrumentos. A veces la terminología no es tan clara, pero parece que este cuadro, por ejemplo, habla de estas pianolas del segundo tipo, ¿no? Donde el mecanismo está interno en el instrumento. Y aquí los pianos y las pianolas no están
disgregadas, lo cual, porque justamente muchas de las empresas de pianos norteamericanas empezaron a hacer pianolas, y es que, digamos, compañías como Steinway estaban a punto de irse a la bancarrota, y fue el negocio de las pianolas la que las sacó adelante. Aquí estos ya son los pianos automáticos, que parece que se refiere más a estos reproducing pianos, mucho más caros, o sea que se hacía mucha más plata vendiendo menos unidades, y aquí siguen, digamos, participando más los distintos países del mundo de estas mercancías, y podemos ver la diferencia entre pues muchos más de estos pianos costosos que llegaban a Europa de los que podían llegar a otras partes del mundo. Y finalmente esta tabla, que me parece muy interesante, ya exclusivamente sobre América Latina. Esto obviamente se construye con la base de datos allí del Departamento de Exportaciones de Estados Unidos, y deja ver cómo poco a poco estas mercancías empiezan a ganar, digamos, visibilidad, y no son solamente las pianolas, sino también los rollos y otra, digamos, mercancía miscelánea que venía ahí por el camino. Entonces, a la vez que países como Argentina tienen la delantera, o Chile y Brasil particularmente, pues otros no se quedan atrás. A veces, digamos, es muy interesante cuando uno hace la correlación de lo que pasa en esas revistas y los estereotipos, y es como en algún momento ellos tuvieron problemas de llegar a muchos otros países, ¿sí? Y entonces terminaron invirtiendo muchas cosas en Uruguay, porque hicieron una de estas investigaciones. Uno de estos delegados dijo que en Uruguay, en algún momento particular, a comienzos del siglo XX, no detectaba tanta, digamos, como tanto resquemor contra los norteamericanos como en otros países de América Latina. Entonces, estos inversionistas gringos se sintieron con más libertad de ir allá, y Uruguay terminó invirtiendo mucho en estas mercancías. Y entonces, ya para cerrar todo, digamos, este ámbito de las propagandas que había de esto. Entonces, esto pasó en Brasil. ¿Usted quiere tocar como Paderewski? Esto salía, había muchos avisos de estos en la prensa. Pues cómprese una de estas pianolas. Y decía acá, mire, hasta el Papa tiene una pianola en el Vaticano. Usted puede comprar esta en la Casa Beethoven, no sé qué. Esto es allí en Río de Janeiro. Pero también en Chile salía esto: no permita que sus hijos escuchen cualquier música que les atormente la pianola, y entonces al lado de esto a veces hay artículos completos hablando de los beneficios esto para la inteligencia de los niños, etcétera. Una cosa que tomó todo el mundo de manera radical con esto de la modernidad hedonística en las décadas del 10 y el 20 fue justamente la popularidad del baile, y al lado de los discos, e incluso por momentos antes de los discos, eran estas pianolas los productos favoritos para, digamos, para amenizar fiestas. Entonces era el instrumento, eran los rollos, y era un comercio dinámico de esto. Y lo digo porque a veces se nos olvida y tenemos a pensar solamente en términos de discos o de radio, pero las pianolas eran, vamos, un protagonista bien importante en este escenario. Y se generó también una industria local, entonces, de estos rollos de pianola, como Pianauto, allí, que era, digamos, como lo de Casa Beethoven vendía las máquinas, pero Pianauto era lo que producían rollos, y empezaron a producir muchos rollos de música brasilera. Por ejemplo, en Colombia también Gumersindo Perea en Bogotá tuvo, no solamente comercializaba las pianolas y vendía algunas de estas pianolas a crédito, sino también empezó a producir músicas locales. Vieco tuvo un negocio muy importante de esto en Venezuela. Gabriel Vieco era el hermano del compositor Carlos Vieco. Y no solamente compositores locales y no solamente industrias locales, sino algunas industrias norteamericanas como Universal y QRS también cogieron muchos de esos repertorios latinoamericanos, como la música de Calvo, y eso también aparecía en los catálogos norteamericanos. Ahí yo he rastreado obviamente la música de Teresa Carreño, Ernesto Lecuona y muchos de estos otros músicos importantes de primera mitad del siglo XX que estaban incursionando en todos los ámbitos, pues, de divulgación de contenidos musicales, desde los discos, las partituras, que fue otra área de comercio muy grande, hasta los rollos de pianola. Y otras cosas que no se encuentra ahí en los archivos son cosas como estas, como esto también inundaba los imaginarios culturales, ¿sí? Como esta entrevista imaginaria con una pianola que salió en un periódico en México, donde se feminiza la pianola. Entonces alguien la entrevista supuestamente, ella dice pues que está agotada porque le tocó trabajar toda la noche tocando, y lo habla despectivamente del jazz y del shimmy, de estas músicas, cuando en realidad ella dice: yo soy de una familia prestante, yo debería estar tocando era la música de Chopin, de Beethoven y de Schubert, pero me tienen tocando esto. Y cuando uno va al detalle, uno ve
digamos, todas, digamos, esto también como son síntomas del mundo digamos, de la distinción entre lo público y lo privado en ese momento, las jerarquías de unos géneros musicales con respecto a otro, incluso los ámbitos, digamos, de entretenimiento para hombres y mujeres, la vida nocturna, etcétera, etcétera. Ya, y quiero cerrar con esta la última diapositiva, con la imagen, esa imagen de Pietro Crespi ahí en una caricatura que publicó el Heraldo, como ustedes sabrán, y ahí con la pianola al fondo, ¿sí? Él terminó muy mal en la historia porque se enamoró de Rebeca y se iba a casar con Rebeca, una de las hijas allá de los Buendía, y entonces entre espera y espera llegó fue José Arcadio Buendía, el que venía de los gitanos, ¿no? Y terminó casándose con Rebeca y este terminó en una depresión muy grande, después trató de casarse con Amaranta, la hermana, que está enamorado de él, pero él no de ella, pero era como el premio de consolación ahí, pero ya finalmente ella lo rechazó y pues terminó así muy triste, muy agobiado, casi una depresión suicida, lo llama ahí el Heraldo. Pero lo interesante es que para mí eso también es como una metáfora adicional de muchos de esos procesos de recepción de esos instrumentos y el capital cultural en general que viene del norte, ¿sí? No necesariamente según las expectativas de producción y de consumo que imponían esas economías del norte, sino más bien en virtud de las dinámicas de apropiación y de resignificación cultural al estilo de lo que hizo José Arcadio Buendía cuando destripó la pianola e hizo que la música sonara completamente diferente. Bueno, yo lo dejaré hasta ahí y si no sé, me dirán ustedes si tenemos tiempo para algunas preguntas, pero muchas gracias por su atención y por estar conmigo hoy. Oh, Sergio, muchísimas gracias a ti. Súper chévere, fantástica la presentación, con una cantidad gigantesca de reflexiones que le quedan a uno, ¿sí? Yo quisiera arrancando con un par de preguntas que te quisiera hacer y después entonces pasamos también a las preguntas de los asistentes. Entonces, primero de todo, a mí me pareció muy chévere una cosa que tú mencionas, en donde planteas la cuestión de la modernidad contra la tradición y esto del encuentro de las temporalidades en las que hablas, ¿sí? Y pensando particularmente en un referente tan importante como lo es Nancarrow, ¿sí? Uh -huh. Una cosa que siempre a mí se me pasó por la cabeza es que ¿por qué un instrumento de la capacidad que tiene lo que es la pianola? Porque pues estamos hablando básicamente como del sintetizador Uh -huh. análogo más brutal en su momento, ¿sí? Que uno, lo que decías, o sea, unos acordes absurdos dentro del concepto de lo absurdo, ¿no? ¿Sí? De las posibilidades que no se pueden en lo humano, ¿sí? Y cómo es que Nancarrow básicamente lo lleva hacia una dialéctica pues primero que todo desde el aspecto del total control, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando entonces de esa parte de la vanguardia en donde estamos ahí con esta cuestión yo siempre lo pienso como el control freakness del momento, ¿no? En donde el compositor quiere como estar sobre el control de todos los aspectos, del aspecto métrico, del aspecto tímbrico, del aspecto, ya sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué solamente hubo un con los Nancarrow? ¿Por qué eso como que se quedó allá encajado en México en su momento? Y claro, con sus repercusiones históricas y todo, pero no hubo después otros Nancarrowcitos que llevaron esto como a otras posibilidades de dialéctica musical. Gracias, Jorge. Esa es una pregunta fascinante. Y yo creo que, digamos, tiene que ver mucho, eh, digamos, como otra vez esta historia de vencedores y vencidos en la historia mecánica de los instrumentos y los instrumentos musicales en general y de la música, ¿no? Como que muchos de esos aparatos entraron en su momento en batalla y se pensaban que iba a ser el instrumento que iba a revolucionar el futuro y de repente pasó una generación y los dejaron de hacer. Esto pasó con tantas maravillas mecánicas del siglo XIX, porque no eran solamente las pianolas, ¿no? Se hacían instrumentos mecánicos que tocaban solo el violín, estaba este barril que hacía música parecida a la caja, pero eso fue un poco a poco cayendo al olvido y otros aparatos como los fonógrafos que estaban por ahí fueron los que terminaron ganando esa batalla. Entonces, no, yo creo que no significa o no es necesariamente que no
hubiese, digamos, el interés de parte de gente, porque ha habido una tradición, y ya te voy a contar eso, como que ha permanecido recuperando estos instrumentos, pero su visibilidad desde el ámbito de las industrias culturales es muy reducida. Realmente esta gente que está muy en el olvido, que no tiene, digamos, como la visibilidad que han tenido otros compositores, otras industrias musicales. Entonces, solo para darte, digamos, un ejemplo, o sea, lo de la Pianola Institute allá en Inglaterra, ¿sí? Ha como mantenido esta tradición muy larga de seguir trabajando con las pianolas. Yamaha incluso hace como 10 años o 15 sacó una nueva pianola digital, ¿sí? Pero estos terminan siendo como esfuerzos aislados de cierto trabajo como nostálgico para mantener viva la tradición de las pianolas, que no le puede hacer competencia vamos, a lo que ha pasado con otros instrumentos y con la industria de grabación misma en otros ámbitos. Y para el caso particular de la música de vanguardia, es que, digamos, las tecnologías de reproducción del sonido, desde los tornamesas hasta lo digital hoy, digamos como que se llevó como el protagonismo visible de qué es lo que se puede hacer con la música electroacústica. Hay gente, y esto desde comienzos vamos, de los años 30 ya había gente que estaba haciendo música experimental con fonógrafos, ¿sí? Donde digamos, concierto para fonógrafo y piano y cosas así, o el ballet, el ballet mecánico de comienzos del siglo, pero es porque es mucho más fácil eso y mucho más engorroso hacer cosas con la pianola. Hace un año, casi 2 años, hicimos un congreso de pianolas allá en Cornell, y un compositor de vanguardia, este Cote, encontró una pianola dañada y entonces hizo una obra para pianola dañada y piano, y eso era dificilísimo de hacerlo, carísimo, complicado. Entonces yo creo que tiene que ver con lo complicado de tener estos instrumentos y lo poco visibles que son finalmente en el ámbito de los instrumentos musicales y de la industria musical en general. Y eran mucho más caros que un piano, pues, en su momento, ¿no es cierto? Claro, Qué tanto podía acceder una pianola a un piano, pues, relativamente normal? ¿Dos, con tres, las cinco pianolas, veces? ¿Cuánto? entre las primeras pianolas, las de los dos primeros estilos, la diferencia no era tan cara. O sea, básicamente valía casi lo mismo que un piano, la que está en el mecanismo interno, ¿sí? Y por eso esa circulaba mucho y se conseguía mucho. Los pianos reproductores, eso sí, un piano de esos en 1914 podía costar $5,000. O sea, era algo muy, muy costoso que muy poca gente tenía. Eh, pero ahora, el hecho es que el otro piano podía valer $1,000, y si uno comparaba los $1,000 de un piano automático de esos con respecto digamos, a los $250 que podría valer un disco digamos, una Victrola, que incluso habían Victrolas de $15 y cosas por el estilo, pues no se comparaba y fue perdiendo, y prácticamente todas estas empresas que hacían pianos se fueron a la bancarrota en el 29, de las pianolas. La gente siguió comprando piano, pero pues pensemos hasta el día de hoy, o sea, ¿quién compra realmente un piano? Si un piano es una cosa muy cara, muy costosa de mantener, ¿no? O sea, uno tiene que tener como un amor muy grande por esto, y a eso súmele, si son las pianolas, toca tener un amor mucho más grande. Restaurar una pianola de estas hoy en día fácilmente vale $10,000, $15,000. No, Entonces, igual tener pienso que el acceso al rollo, pues eso no es tan evidente como venga y páseme el archivo por internet. Que de hecho me sí, imagino que ese es el caso de los de los sin claviers de hoy en día, que ya hoy en día creo que sí viene por archivo, ¿no es cierto? Y aunque es un movimiento mecánico, es un movimiento de lectura informática, no es un movimiento mecánico como lo es la pianola original. sí, y es una tecnología mucho más frágil. Estos rollos de papel, pues también se dañan con facilidad, conservarlos es un complique. Pero digamos, en las últimas 2 décadas ha habido como un resurgimiento de esto. Cada vez hay más investigadores interesados en el tema. Stanford, por si alguno de los que nos está escuchando le interesa como profundizar más sobre esto, la Universidad de Stanford tiene un proyecto que se llama The Pianola Project, y han restaurado como 15 de estos instrumentos históricos. Yo estuve allá viendo la colección de instrumentos, es una cosa realmente maravillosa, pero ya hay muchos instrumentos
perdón, muchos videos de estos en YouTube de lo que están haciendo ellos. Hay gente en distintas partes del mundo digitalizando rollos de pianola, entonces para convertirlos en formato MIDI o para digitalizar esos sonidos de otra forma. Entonces la cosa está creciendo, pero igual sigue siendo un área como oscura de investigación. Súper chévere, súper. Óyeme, quisiera leer un par de preguntas que tenemos acá. La Vale. primera es de Charlie Novoa. Él pregunta si era una tendencia de esos aparatos ese sonido honky tonk. Eh, sí y no. Digamos, esto del honky tonk, ese sonido, en primer lugar, tenía que ver un poco más con la sonoridad bueno, si entiendo tu pregunta bien, tenía que ver con la sonoridad de las bocinas de los fonógrafos en la era acústica, ¿sí? Cuando se hacían las grabaciones de discos acústicos, era solo digamos, un rango muy limitado de frecuencias el que se podía capturar, ¿sí? Entonces habían instrumentos que era muy difícil de capturar o simplemente no se capturaban. Estamos hablando de las grabaciones fonográficas, como un contrabajo, un violonchelo, eso podía tocarlo fuerte y casi nunca sonaba. Por eso es que uno ve que en muchas de estas grabaciones sonaban, se cambiaban los contrabajos en las orquestas, incluso las sinfónicas, por trombones y tubas, que eso sí sonaba más en la grabación. Pero cuando se reproducía eso, y sobre todo los sonidos de piano que se grababa, sonaba un sonido muy metálico, ¿sí? Era un sonido muy metálico en estas grabaciones acústicas, y de un poco ahí viene esta idea de esa sonoridad honky tonk, pero además pero entonces sobre todo lo que pasaba la grabación de discos versus las pianolas es que había una suerte de, bueno, no quiero utilizar la palabra de corrupción, pero bueno, al transmitir el sonido, al convertir algo que alguien tocó en vivo y grabarlo en un fonógrafo y después reproducirlo, había una transducción distinta y ya la cosa sonaba distinta. Para muchos les sonaba distorsionado, o sea, no era, en cambio, con una pianola sonaba el piano como tal, o sea, era el mismo piano el que estaba produciendo el sonido, entonces la calidad de sonido era mucho, mucho mayor. Y cuando empezó la grabación eléctrica, después de 1925, se empezó a mirar de forma peyorativa estas grabaciones honky-tonky de la primera mitad del siglo XX. Entonces, no sé si eso responde cabalmente la pregunta, pero es para decir que no era necesariamente el sonido como tal del piano, sino a veces como ese sonido era transmitido en los fonógrafos lo que da lugar a esas sonoridades y a esas formas de expresar eso. Oye, y uno podría pensar en esta escritura para la pianola como una especie de la preprogramación musical, ¿no es cierto? Yo creo que sí, Porque yo creo esto, o que sea, sí. Sí. entre hacer los huecos para la pianola y hacer los huecos para una tarjeta para meter en el sintetizador de la RCA en Colombia, pues básicamente la diferencia es a dónde va, pero el principio es exactamente el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando uno mira el desarrollo, bueno, ahí sí yo no soy un experto, pero hay gente que ha mirado ese tema, digamos, del desarrollo de los computadores y cómo esta tecnología análoga pues de las pianolas y los rollos, pues es un precursor directo, ¿sí? Y Sí, mucho es, más es directo muy del chévere MIDI ver y eso, sí. esa cuestión de cómo es que la gente normalmente tiende como a pensar en la tecnología musical como una cosa eléctrica, y no, realmente esto es un perfecto ejemplo de cómo es la evolución de la tecnología musical a partir de una cosa que conocemos tanto, que es tan familiar como lo que es un Sí, piano para nosotros. Y eso es el piano extendido, ¿sí? Una especie como el super piano preparado, si se quiere, claro. en ese Y sentido. ese punto es muy importante porque justamente el piano era un sonido familiar y era además digamos, un personaje, una máquina familiar en la sala, ¿sí? A diferencia de lo que era un fonógrafo, que realmente al fonógrafo le costó más adaptarse como a este mundo cultural del momento. El término que yo utilizo es legitimación cultural, o sea, fue mucho más fácil para estas pianolas legitimarse culturalmente porque era un sonido regular, la gente tenía pianos en la casa, lo escucharon en conciertos, que aceptar esta presencia extraña de un fonógrafo. Y aunque eventualmente en la industria del disco, los fonógrafos fueron los ganadores y después los tornamesas, los equipos de sonido, los cassettes, lo que sea, eso fue posible gracias a que instrumentos como la pianola, con los cuales estaban más familiarizados, digamos como que les ayudaron a pave the way, ¿cómo se dice eso? Como a sentar las bases o a Sí, abrir el sí, camino. como a que pasara más fácilmente el mensaje, digámoslo así. Sí. Muy chévere.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu charla, ha sido fantástica, muy chévere. Quiero recordarles que esta semana tenemos clases de la Escuela de Posgrados toda la semana y que tendremos charlas informativas de los programas en la casa abierta el próximo sábado en las horas de la mañana. Entonces, pues una muy calurosa invitación a que nos sigan acompañando. Quisiera agradecerles a todos ustedes por estar acá, por acompañarnos. Y pues nada, muchísimas gracias, Sergio. Muy chévere tu charla. Esto es otro ejemplo digamos, de todas estas posibilidades de investigación que se desarrollan dentro del contexto de la maestría, particularmente ahorita en musicología. Sabemos que igual eso, tanto musicología como por ejemplo composición, aquí el ejemplo de Sergio es fundamental, ¿no? En donde pues está cruzado todo, ¿no? Está cruzado la composición, está cruzado la investigación desde qué es lo que pasa en los compositores, porque esto es como una especie del superintérprete y dónde queda el pianista, el superpianista, este ghosting de machine que se tragó esta máquina y así sucesivamente, es una absoluta machera. Entonces, la casa abierta será el 31 de octubre, el sábado a las 10 de la mañana para que nos acompañen. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y feliz tarde. Gracias. Gracias a todos por venir y seguimos ahí en contacto.